Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a saber, a partir de esta jornada por lo menos, cuántos vivimos en la Argentina, qué tenemos, qué no tenemos, qué necesitamos. Será muy interesante. Sigue siendo uno de los países más poblados que hay, pero al mismo tiempo más despoblado. ¿Cuáles son las características de esa población? ¿Cuántos por kilómetros cuadrados? Etcétera. Es una gran necesidad y una enorme posibilidad de hacer planteos a futuro para la Argentina. De ahí la importancia de este censo que registró imágenes como estas en el día de hoy. ¿Seremos más de 46 millones? Parece que sí, con lo cual seríamos 6 millones más que en el 2010, con lo cual estaría en el puesto 32 en el ranking mundial de habitantes, siendo el octavo como es en cuanto al tamaño. Se le preguntó de todo a la gente. 37 preguntas, según Gabriel Michi, en un gran informe, apuntan a la estructura poblacional. Las 24 preguntas restantes se relacionan con las características de cada vivienda y hogar. Hay ítems vinculados a ocupación, educación, salud y también migratorios. Las estimaciones preliminares hablan efectivamente de más de 46 millones. Como dije, unas 6 millones de personas más. Éramos 40 millones los que vivíamos en el 2010 en la Argentina. 15% de crecimiento hay. Se trata de 22.700.000 varones y 23.500.000 mujeres. Más mujeres que hombres. El primer censo de la historia, ¿sabe cuándo fue? En 1869. Era presidente Domingo Faustino Sarmiento. ¿Sabe cuántas personas vivían en la Argentina? Los muchachos no lo van a poder creer. 1.800.000. Y las casas, que ahora son 14 millones, eran 262.000. Hoy, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 91% de los habitantes del país viven en zonas urbanas. Es decir, 9 de cada 10 personas viven en ciudades y en pueblos. La Argentina ocupa el número 32 en el ranking de población de los países del mundo. Y en muchos casos se da una cantidad de habitantes en zonas rurales muy superior a la que hoy día tenemos en la Argentina. ¿Cuántos mueren por año? ¿Cuántos nacen por año? Hay una diferencia a favor de los nacimientos, por eso la población va creciendo. Hubo un momento, por ejemplo, en 2019, en el que se sumaron a la vida de la Argentina casi 300.000 personas más, 283.000. En superficie la Argentina tiene una cantidad de habitantes similares a países que son mucho más pequeños, por ejemplo España. Ahí tenemos una demografía que se debe mucho a sí misma. ¿Qué vamos a obtener de este censo? ¿Cuántos viven hoy día en las zonas rurales? Más del 91%, ya casi todo el mundo vive en las zonas rurales, en las zonas urbanas. ¿Cuántos quedan para las zonas rurales? Se le preguntó de todo. Usted que fue entrevistado sabe perfectamente, no le voy a contar lo que a mí me preguntaron. Pero se trata de saber cómo vivimos, cuáles son las necesidades de cada uno. ¿Tenemos vivienda propia? ¿No tenemos vivienda propia? ¿Vivimos con un baño, con 2 baños? ¿Vivimos sin baños? ¿A dónde van las cosas de la casa? ¿A dónde van a parar? Todo esto se le preguntó a la gente hoy. Ojalá que haya sido muy exitoso el censo, porque es la mejor manera de saber de nosotros. Nos está acompañando la música de Aníbal Troilo, porque hoy es aniversario de su fallecimiento. Uno que no está y que sin embargo es un habitante eterno de la ciudad y de la Argentina. Y hay una historia, por supuesto, que vale la pena recordar. Otros censos que tuvieron distintas características. En 1980, por ejemplo, si usted me acompaña con la lectura de estos tuits, va a recordar algo, mi generación lo tendrá en cuenta. Censo 1980, memoria. Un lápiz sonriente con la consigna Respóndale. Ante esta campaña, familias con seres queridos detenidos, desaparecidos, que no obtenían respuestas, sacaron una solicitada que se publicó el 18 de mayo del 80, aprovechando el evento que convocaba a toda la Argentina. Censo 80, yo respondí, pero en el otro tuit está
la dolorosa realidad de entonces y de ahora. Censo 80, los que no pudieron responder. Hoy también encontramos algo en la puerta de una casa, la de Julio Jorge López. Allí Rubén, su hijo, al que le mandamos nuestro saludo, dejó este cartel. Según la carátula de la causa presunta desaparición forzada, acá tendría que vivir un hombre. Por cierto, no está. Cualquier excusa fue buena para ir contra el censo. Mira, hay cosas que parecen mentira, porque podemos negociar que hay confrontaciones que parecerían necesarias y que si hay capacidad para refutar, para responder, no significan ningún problema. Y si no hay respuesta es porque tendrían razón. Pero también se dan las discusiones absurdas. ¿Cómo se puede estar en contra del censo? ¿Cuál es el sentido? ¿A qué apuestan? Nada más que al odio. Un odio que nos está devastando en muchos sentidos. Lamentablemente no solo en la Argentina, sino podemos hablar de un odio en muchas partes del mundo, como ayer le documentábamos lo que está sucediendo en esas matanzas brutales que se producen en los Estados Unidos. Mire lo que La Nación dice. Me toca ser políticamente incorrecto. No, digo, qué pena el censo. ¿Por qué? ¿Por qué parar la Argentina para censarnos? ¿A nadie se le ocurrió eso? Un día feriado. La Argentina se da el lujo de parar un día por la razón que sea. Siempre tenemos un invento en la Argentina. Siempre tenemos una buena excusa para no laburar. Siempre tenemos la política siempre tiene una excusa para parar el país. Tira que pueda haber quienes hacen una campaña en contra del censo. ¿Qué otra cosa podíamos hacer para que ordenadamente pudiéramos estar para responder? No entiendo, de verdad. Si usted lo entiende, por favor, deseche estas palabras, pero me resulta muy difícil. Mire, en el exterior elogian lo que pasa en la Argentina, el país que es enemigo de los gobiernos progresistas de América Latina, un gran enemigo. Argentina censa por primera vez a su comunidad afrodescendiente. ¿Te parece que esto podía suceder, que no se hiciera antes? El país sudamericano pregunta a toda la población sobre su identidad étnica en el censo nacional que se realiza cada 10 años. Y también CNN tiene algo para decir en tono positivo. ¿Cuándo es? ¿Para qué sirve? ¿Y qué necesito para rellenarlo? La CNN. Pero hablamos de la violencia y por supuesto la guerra está en el primer plano de lo que le ocurre hoy día al mundo. Acompáñenme en estas imágenes que parecen dentro de una película. Ojalá que fueran en una película de las que nos cuentan el pasado, una película documental o de ficción. Ahí están los soldados del batallón Azov, el batallón nazi que tantos asesinatos ha provocado en el este, en el Donbass de Ucrania en otros momentos. Se entregaron al ejército ruso. Y ahí están, en el momento de ser requisados, esto es el Mariupol, que ha sido un nombre que aprendimos de Ucrania, una de las ciudades más importantes definitivamente en manos de los rusos. ¿Para qué tanta muerte como la que se produjo en Mariupol, donde de rebote también murieron civiles? Además de lo doloroso que resulta hablar de las muertes de soldados que también son personas. Siempre me reprocho esa división que hacemos y en la que uno cae entre muertes de civiles y muertes de soldados, como si no fueran en ambos casos la dolorosa muerte de las personas como consecuencia de una guerra. Vamos a ver a los prisioneros. Ucrania les llama héroes y Rusia les llama nazis y criminales de guerra. No está claro qué pasará ahora con los cientos de combatientes ucranianos que se rindieron el martes, poniendo fin a semanas de resistencia en la planta siderúrgica de Azovstal, en la ciudad portuaria de Mariupol. Tras entregarse, fueron trasladados a territorio controlado por Rusia. El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que serían canjeados en un intercambio de prisioneros, pero algunos funcionarios rusos han dicho que podrían ser juzgados e incluso ejecutados. Los criminales nazis no deben ser intercambiados, son criminales de guerra y debemos hacer todo lo posible para llevarlos ante la justicia. Pero la guerra tiene muchos frentes, lamentablemente, y se siguen abriendo otras posibilidades de que la guerra no termine nunca. Que tengamos no meses, sino quizás años de una guerra
en la que hay muchos intereses que no son solamente los de los rusos y los de los ucranianos. Lamentablemente juega mucha gente desde afuera. Y ahora se suman países inesperados, Finlandia y Suecia. Mire usted esta información, los detalles, las imágenes que tenemos, porque ahí aparecen primeros ministros responsables de los países que he mencionado, diciendo que se suman a la OTAN, que quieren hacerlo, y la OTAN les dará la bienvenida. Y ahí tendremos otra posibilidad de disputa, aunque por ahora Rusia no se ha pronunciado al respecto, y por ahí lo deja pasar, porque más frentes tampoco pueden abrirse. Vamos a escuchar a Jens Stoltenberg, líder de la OTAN, que apoya todo lo que sea de la guerra, por supuesto, porque la OTAN, servil como es de los Estados Unidos, está obteniendo sus beneficios. El beneficio es debilitar por muchas décadas a Rusia en la imagen internacional. El precio que se paga es muy alto, el hambre de buena parte del mundo. This is a good day at a critical moment for our security. Thank you so much for handing over the applications for Finland's and Sweden's membership in NATO. Every nation has the right to choose its own path. You have both made your choice after thorough democratic processes. And I warmly welcome the requests by Finland and Sweden to join NATO. La OTAN que ha asesinado en el mundo entero, una institución cuyo nombre simplemente provoca terror, dando esta acogida porque naturalmente esto siguen pensando ellos y es el negocio al que aspiran, la OTAN y los Estados Unidos, que es el debilitamiento por lo menos de la imagen de Rusia. No sé cuáles son, no sabemos, las condiciones económicas que esto está generando en el país invasor de Ucrania, pero es indudable que hay una realidad económica que nos aflige aquí. Imagínese usted en Europa, y cuando llegue el invierno va a ser todavía mucho peor si es que la guerra continúa. Mire lo que ahora sucede. Esto es una locura. Los países nórdicos se preparan para enfrentar a Rusia. ¿Qué es lo primero que hicieron Finlandia y Suecia? ¿Qué es lo que le ofrecieron? ¿A dónde lo llevaron? A vender armas de fuego, a venderle armas. Ya Finlandia y Suecia, que para qué precisaban armas antes de esto, sociedades que estaban muy juiciosamente integradas, muchas veces cercanas al socialismo, ahora están comprando armas, porque por supuesto los vendedores de armas necesitan más países con una potencial posibilidad de lanzarse a la guerra, que se tengan que defender de Rusia, por ejemplo. Y ahí está Estados Unidos, la industria armamentista, la de OTAN, vendiéndole a Finlandia y a Suecia, que seguramente si algo no precisaban era armas, pero el negocio es el negocio y hay que meter a todos los que sea posible, más allá de cuántos países compran, tan solo para que las élites dominantes puedan estar seguras en el desastre que organizan en el mundo de hambre y de privaciones, y para evitar la reacción, que de todas maneras algún día se producirá. Compran armas porque será la forma de defenderse y matar a todos los que salgan a reclamar tanta injusticia como la que se da en el mundo. Como si fueran pocos, aparece Erdogan, el presidente de Turquía, contra Finlandia y contra Suecia, porque allí entiende Turquía esto que vamos a escuchar. Neyine güveneceğiz? Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Ya bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu değil. Vamos a ver qué dice el presidente de los Estados Unidos a todo esto. Estados Unidos está de fiesta con la guerra, por más que esto le genere problemas, porque a la larga piensan que están derrotando a su enemigo tradicional, por más que ahora no se trata del comunismo, pero dos potencias o tres en el mundo es una incomodidad. Le doy una calurosa bienvenida y apoyo firmemente los pedidos de Finlandia y Suecia para ser miembros de OTAN y espero trabajar en conjunto con el Congreso de Estados Unidos y nuestros aliados de la OTAN para incorporar rápidamente, a Finlandia
y a Suecia a esta alianza. Mientras tanto, del otro lado, ¿qué es lo que dice Putin? ¿Cómo se defiende Putin hablando de la crisis energética de Europa? Мы же должны действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов. Сейчас результатом, прямо скажем, сумбурных действий наших партнеров, помимо ущерба для самой европейской экономики, является и фактически рост выручки российского нефтегазового сектора. Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим, но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется мало. No solo desde aquí podemos nosotros argumentar sobre la locura de la guerra impulsada por los Estados Unidos al cabo de 25 años de ir cercando a Rusia por esos intereses geopolíticos que ellos manejan históricamente. También en los Estados Unidos hay críticas. Ya les hemos hablado de John Mearsheimer, uno de los catedráticos más importantes del país. Y ahora Noam Chomsky también da su versión de por qué Estados Unidos está metido en esta guerra. Estados Unidos no quiere una salida diplomática en Ucrania, por supuesto que no la quiere. Y abre la puerta a la guerra nuclear. El reconocido intelectual Cuentampaginado se plantea la necesidad de pelear por una salida negociada urgente a la guerra y analiza cómo Occidente juega con la vida de los ucranianos, que esto es lo que está pasando. Occidente deja que mueran o que se vayan al exilio millones de ucranianos. Es una barbaridad tan grande. Y el hambre en todo el mundo está siendo propiciado por esta guerra. Todo para tratar de acorralar a la Rusia de Putin. Lo está diciendo uno de los más grandes pensadores del mundo. Lo está diciendo Noam Chomsky. Pero también podemos encontrar esta sabia respuesta de uno de los máximos catedráticos españoles. Escúchelo. La política internacional no conoce moral, ya se lo he dicho, se lo he explicado. Definición que yo estudié cuando tenía como 18 o 19 años. Henry Morgenthau, no ha variado. ¿Qué son las relaciones internacionales? Relaciones entre Estados en términos de poder. Los Estados Unidos decidieron que querían entrar en Eurasia porque se querían quedar con Eurasia. Y entonces se les ocurrió una brillante idea, aparte del golpe de Estado, una paradoja. Si Rusia no invade, le metemos la OTAN hasta la cocina. Pero si Rusia invade, la vamos a sangrar a blanc, como dicen los franceses, se la vamos a desangrar completamente. Y en esa historia se metieron. Ahora ya no tiene arreglo. Esta es una explicación que cualquiera puede entender, pero que da la impresión no es entendida por nadie. Es decir, cuando más fácil es comprender cómo está el mundo y qué es lo que quieren, más difícil se hace entenderles en sus procedimientos que tanto daño están haciendo. Miren, el New York Times habla de la inflación, de la peor y más pavorosa inflación que haya habido y que tiene que ver, naturalmente, con las consecuencias que la guerra está determinando. Mire esta información del New York Times. La tenemos y ahí está. La situación actual es la peor que hemos visto. La deuda y la inflación ahorcan a los países pobres. La guerra en Ucrania se combina con una contracción global al crédito y la desaceleración en China, lo que siembra miseria en los países de ingresos bajos y medios. Esto es lo que están consiguiendo. Mire lo que paga el Reino Unido por esta locura, por este acto demencial de ir a la guerra, de impulsar a la guerra. La OTAN empujada por los Estados Unidos. La inflación del Reino Unido volvió a dispararse al 9% anual en abril y es la más alta en 40 años. El presidente de Cuba, Díaz-Canel, también está hablando del hambre, de las consecuencias de un mundo neoliberal en guerra, por otra parte, y lo que le está pasando al mundo. Estamos ahora en lo que llamamos una tormenta perfecta. Ya veníamos mal y la pandemia fue una verdadera bomba atómica en materia de hambre. Con esta nueva crisis entre Rusia y Ucrania, francamente lo que hablamos ahora es de una crisis global y generalizada. En América Latina, el número de personas que viven con hambre aumentó en 13,8 millones durante el primer año de la pandemia y alcanzó un total de 59,7 millones. Y la inseguridad alimentaria alcanza el 41% de la población, ya sea en forma severa o moderada. Esta dramática realidad
es una de las más graves consecuencias de los desequilibrios económicos y sociales generados por el neoliberalismo y sobre lo que tantas veces alertó Fidel en sus históricas reflexiones. Y mientras tanto, por acá la élite tiene su propia guerra con el resto del país, con los medios de comunicación, con la élite económica dominante. Mire, quédese un instante más, vienen por todo. Va a hablar enseguida Melconian del shock desregulatorio, desregular todo. Macri defenderá la impunidad y Patricia Bullrich la mano dura. Van por todo. Vamos a empezar de la siguiente manera, recordando qué día es hoy. Hace 3 años, Cristina Fernández de Kirchner estaba imaginando la mejor, posiblemente, de las ideas para detener al fascismo, al gobierno de derecha, que se había llevado todo por delante. Una crisis económica que hambreaba al pueblo, una crisis republicana que nos dejaba sin justicia y que exponía a la Argentina a los más bajos niveles de la democracia. Esto estaba pasando. Cuando daba la sensación de que podían continuar porque tenían todo el poder, Cristina Fernández pensó en esto. Dirá usted si le ha salido bien o no, pero esta era la idea para detener a esa derecha que se manifestó con una crueldad tal que desamparó a no menos de 40 millones de argentinos. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia. Y lo vi junto a él. Decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno. Aquellos fueron tiempos muy difíciles, pero estos que estamos viviendo hoy los argentinos y las argentinas son realmente dramáticos. Nunca tantos y tantas durmiendo en la calle. Nunca tantos y tantas con problemas de comida, de trabajo. Nunca tantos y tantas desesperados llorando frente a una factura impagable de luz o de gas. Y si miramos el Estado, ay Dios mío, la deuda externa en dólares contraída en apenas 3 años es más grande que la que Néstor recibió defaulteada. Eso sí, con un agravante todavía. Casi el 40% es con el Fondo Monetario Internacional. Había una tierra arrasada por ese gobierno y Cristina Fernández imaginó esta fórmula, esta manera de reunir a sectores que se parecían, por lo menos desde el punto de vista político, en las inclinaciones que tenían. Algunas cosas salieron muy bien, todo lo que se ha hecho en cuanto a la pandemia, por ejemplo, que tomó de sorpresa al gobierno y que vale como un argumento para explicar por qué las cosas otras no salieron mejor, es una realidad. Pero también es cierto que muchos de los sueños que teníamos en aquel momento cuando se lanzaba esta idea no se han cumplido. Por ejemplo, ley de medios. Nada de la ley de medios. No solo eso, sino que ayer el Grupo Clarín organizó algo que simplemente para que vayan a rendirle pleitesía al rey, al amo del país, al dueño de ese diario sentado en primera fila, y desfilaban economistas de la derecha, economistas presuntamente progresistas, pero que van ahí a rendir el examen. Imagínense cuál era el discurso. Y también muchos representantes del gobierno, demasiados representantes del gobierno, a dar la mano, a decir amén, a decir sí señor, y a escuchar discursos que no tienen nada que ver con lo que el pueblo quiere. Enseguida le vamos a hacer escuchar uno de los que se pronunciaron, de todos, porque nadie, absolutamente nadie, se salía del cauce de tener buenos modales, de hablar con moderación, y hablar con moderación es hablar con música para los oídos de quienes mandan en la República Argentina. Y entonces, en vez de confrontación, asimilación. Había varios. No voy a dar nombres de la gente del gobierno porque a lo mejor me queda alguno afuera y no sería justo con aquellos que nombre. Pero es una pena. Es una pena porque hoy, hace 3 años, nacía un sueño. Milagros Sala, presa injustamente por una verdadera infamia de esta canalla mediática encabezada por Clarín, iba a estar libre. Lo soñábamos. Iba a haber una ley de medios y tantas otras cosas. Iba a cambiar la justicia, esa que se llevaba por delante absolutamente todo, que podía poner presa a una persona regalándole un hotel al que lo denunciaba, para dar un ejemplo. Eso pasaba en la Argentina y creíamos que iba a cambiar ni reforma judicial, ni ley de medios, sino que por el contrario, ir a decirle amén a Héctor Mañeto sentado ahí en la primera fila, mientras desfilaban economistas de todo tipo, porque pertenecer
tiene sus privilegios. Ni hablar de aquellos que toda la vida le han pertenecido y que han hecho un enorme negocio con su servilismo al régimen económico que domina el país. Verbigracia, un tipo como Melconian. Yo creo que hay que estabilizar la macro, es un condimento insustituible, y hay que organizar la economía. Hay que preparar, y en eso estamos, una reforma al sector público, partiendo de la base, insisto, que no tiene sustituto la estabilidad macroeconómica. Urge un shock desregulatorio, desobstaculizador. Hay que liberar la iniciativa al sector privado. Quien crea riqueza es el sector privado. Por eso le dije, quiero ordenar ideas. Todas, nada nuevo, pero hay que ponerlos de nuevo en el frente. Tenemos que discutir, elegir motores para el crecimiento. Tenemos que discutir. Y es más, tenemos que tener cuidado lo que ocurre hoy de aquí al 23. Cuidado con dar demasiados incentivos y derechos adquiridos a los sectores. Cuidado. Lo mismo que derechos adquiridos en planes y emisión, y cuidado. Había alguien que mientras hablaba Melconian se reía un poco, un hombre que trabaja en el Grupo Clarín, y se reía, me parece que pensando, nadie te pidió tanto, Melco, no era para tanto, no había una necesidad de un discurso tan servil, ¿no les da vergüenza? De chicos, hasta en la escuela, el que era un poquito alcahuetito de la maestra, no lo mirábamos bien, el que aparecía con el regalito tan especial y todo lo demás, pero de grandes, ser tan hortivas, es increíble, parece mentira, porque está en primera fila el amo de todos, aquel para el que están hablando, quiere verlo, ahí está, sentado, escuchándolos, manso, viendo cómo se portan sus muchachos, y los que pasan del gobierno, estuvo Mansur allí, sentado también, hablando para que este hombre se sintiera tranquilo, no le van a tocar nada. Ahí están, los popes del país, encabezado por el número 1. Ahí está sonriente, se ve que en ese momento o Melconian o alguien del gobierno actual estaba diciendo algo que le provocaba una inmensa satisfacción. Y así no se puede. No se puede. 3 años más tarde de aquella ilusión, duele todavía un poco más, un poco más. Mire, ¿cómo juegan ellos? El otro día atacaron a todos los que tienen planes sociales. ¿De qué manera? Esta es la tapa de La Nación. Y esto que va a leer es una mentira. Ahí está. Esto es del lunes, pero nos tomamos el tiempo para pedir información al respecto, porque naturalmente uno sabía que estaban mintiendo. Déjenla un instante. La cantidad de planes sociales creció 657% desde 2002 y se gastan 2 billones. Esto es decir, contra quienes tienen urgencias y necesidades muy pero muy importantes, pero hacerlo con una mentira además. Ya no es solamente una cuestión de neoliberalismo. Bueno, sean neoliberales, discutámoslo, pero no sean mentirosos, porque si no están demostrando que no tienen razón. ¿Por qué tienen que decir esas mentiras? Y vamos a las mentiras, vamos a la falsedad. Esta primera placa, por favor, una de las cosas que dice la nota de La Nación. En millones de pesos, a precios de diciembre de 2021, los fondos totales de los planes crecieron a casi 2 billones. El dato, la suba del gasto fue de 3.282%, pero la inflación en ese periodo fue del 7.000%. En términos reales cayó a la mitad. Mendaces, como son, ellos decían lo que estaba arriba. Y otra placa más, podemos mostrarle 10, porque todo era mentira, línea por línea. Nota de La Nación. En los últimos 2 años, durante la administración de Alberto Fernández, el monto de beneficios más que se duplicó, de 961 mil millones a 1.979, 1.9 billones. El dato real, en el periodo 2019-2021, la inflación subió 111%. Usted lo ha padecido recientemente y lo sabe. Y el gasto en planes sociales, fue de 106%. Hay una caída real en términos reales también. ¿Se da cuenta? Esto es lo que nos hacen. Esta es la mentira de un sistema perverso ante el cual van y se entregan de brazos cruzados para decir amén a aquellos que tienen que enfrentarlos.
Bueno, sigamos con Vienen por todo. Ahora le toca a la impunidad. Mire esta noticia. Vamos a empezar suavecito. Tiene que ver con la Gestapo y con Comodoro Pi. La información es que la Gestapo antisindical, un juez de Comodoro Pi, reclamó la causa. El juez Crepla, que ya procesó a la mayoría de los exfuncionarios y exdirectores de la AFI, se había puesto, naturalmente, a entregar el expediente, por lo que en definitiva serán los tribunales de alzada, normalmente copados por la mafia, los que resuelvan la cuestión. Es como dice Tailade. De verdad que celebro que alguien les diga que son unos bandidos. De momento Crepla rechazó esa pretensión del juez de Giorgi, pero va a ser un superior de ambos, la Cámara Federal de La Plata o la Cámara Federal de Comodoro Pi, la que va a definir a dónde va a terminar tramitando el expediente este de la Gestapo. De acá a unos meses, como ocurre con casi todo, y mientras no le metamos mano al Poder Judicial, probablemente en 3 o 4 meses, estos bandidos de Comodoro Pi terminen diciendo que la causa esta de Gestapo tiene que tramitar allá. Puede decir de otra manera, son unos bandidos, es verdad. A Leopoldo Moró, ese enorme luchador, usted puede discrepar con Moró, pero es un hombre que se está jugando siempre de una manera transparente, visceral, con guapesa, y son muchos años, ¿no? Y a Moró lo atacan ahora porque como denunciante quieren ir. Hay un denunciante serial que siempre trabaja para Macri, que lo está atacando. Bueno, ¿qué dice Moró al respecto? Como la comisión tuvo una influencia decisiva en descubrir y descorrer el velo de lo que ha sido el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política más grande de la historia democrática de la Argentina, excluyo las dictaduras militares, obviamente ha pasado a ser el blanco del macrismo. Y bueno, esto que yo anuncié hace unos días, que iban a poner en marcha una campaña de desprestigio, de intento de deslegitimación, ya se puso en marcha. Hoy, precisamente a la mañana, uno de los denunciadores seriales preferidos del macrismo, un señor Dupuy de Lome, se presentó en Comodoro Pi, en qué otro lugar podía ser, para hacerme una denuncia por supuesta violación de los deberes de funcionario público. A ver si nos ocupamos un poquito mañana, espero tener un poco de tiempo para mostrarles quién es el personaje del que está hablando el diputado Leopoldo Moró. Pero también habló sobre la justicia el ministro de Justicia, Martín Soria, y dijo sobre la Corte Suprema de Justicia. Tener la razón en política es un arma muy, pero muy poderosa. Cuando yo me reuní con estos personajes, yo creo que ellos pensaban que iba a ser como el ministro de Macri, que fue a tomar cafecito y a sonreírles y a chuparles la media. Yo fui básicamente por instrucción del presidente y de la vicepresidenta de nuestro gobierno, a decirle que el funcionamiento de la Corte era pésimo. Y no fui solamente a decirlo, sino que mencioné algunos casos, ¿no?, que son emblemáticos y que demuestran lo mal que está funcionando la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, que a mi juicio son los padrinos de la persecución político-judicial y mediática que se montó durante 4 años del macrismo, ¿no? Ellos han sido, de alguna manera, responsables por acción o por omisión. Bueno, sí, será verdad. Lorenzetti era el que le daba letra a Irurzun para que Irurzun pusiera presa a gente que jamás debió estar un minuto en la cárcel. Así fueron escribiendo la historia. El otro día se quisieron mostrar como los grandes defensores del país frente al narcotráfico, que es un mal aterrador que está asolando al mundo entero. Bueno, estuvieron allí en Rosario, se tomaron una fotografía. ¿Sabe que nunca hicieron nada en tema del narcotráfico? Nunca aportaron absolutamente nada. Ahora de golpe encontraron esa bandera, porque otra bandera no tienen, la bandera de la genuflexión, la bandera del servilismo, la bandera mafiosa de las corporaciones. ¿Qué otra cosa podrían exhibir? Mire lo que dice Carlos Del Frade. De los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, con 2 hombres de Santa Fe que jamás en su vida hablaron de narcotráfico, como Lorenzetti y Rosati, sumándole la foto de la senadora Lozada, del senador Escarpín, que es el gerente de Relaciones Institucionales de Vicentín, más tristemente a mi entender, porque lo respeto mucho y lo quiero mucho, Pablo Hawkins, una foto partidaria de Juntos por el Cambio, llegaron tarde, no dijeron nunca nada,
tienen que empezar a proteger a jueces federales que han sido más cómplices que otra cosa del narcotráfico. Así que no veo que fue una jugada más de Juntos por el Cambio que otra cosa. De eso se trata también. ¿Quiere algo gracioso? Lorenzetti hablando como si fuera un jurista. Nunca hemos cambiado, porque si nosotros cambiamos, no es que cambiamos personalmente, nosotros no cambiamos en los valores, en los principios, en lo que dice la Constitución, esté quien esté enfrente y venga quien venga, porque si no generamos una enorme inseguridad e intranquilidad, ¿no es cierto? Eso no se puede hacer. Pero la Corte no juega políticamente. Porque nosotros si hacemos eso, empezamos a generar dudas. Por eso te pregunto. Nunca Nunca hacen fallos políticos. Los fallos tienen impacto político. ¿Sabe algo? Para hablar de la Corte Suprema, olvídese de lo que son, de la historia de cada uno de ellos. Piensen esto, ninguno fue juez, de nada. Uno era abogado de las corporaciones, Rosenkrantz, el otro era abogado de empresas de salud, prepagas, etcétera, desde la cual, según Clarín, hizo enormes estafas en Rafaela, que es Lorenzetti. Maqueda era senador. ¿Quién me queda? Rosati, que es un hombre que en todo caso ejerció abogacía, pero que siempre fue del mundo de la política. Ninguno es juez. ¿Qué pueden hablar de justicia? Y firmaron, por ejemplo, 5.700 causas en los que ni siquiera como abogados eran especialistas. En el año 2018, que es la última cifra que tenemos gracias al doctor Maximiliano Rusconi. Ahora le vamos a mostrar barbaridades de esta justicia, una tras otra. Lo vamos a hacer con rapidez porque, naturalmente, la hora no siempre nos alcanza para todo lo que queremos compartir con ustedes. El juez amigo de Garabano que decide sobre Cristina Fernández de Kirchner. Daniel Petrone, uno de los serviles del sistema, se inhibió de actuar en un expediente por haber Garabano favorecido a Van der Broel, cuando le dieron el hotel para que declarara contra Vudú. Debe resolver sobre la expresidenta Enotesur y memorándum con Irán. Y sí, ahí sí se queda Petrone. Y ahora una cosa increíble. ¿Usted se acuerda de aquello del juez Casanelo yendo a Olivos? ¿Cuántas tapas vio usted de la mafia de Clarín? ¿Y cuántas de La Nación? Todo el tiempo, porque esto invalidaba por completo a un juez, a Casanelo en aquel caso. Reunión con CFK en Olivos. Ahora esta es la noticia. El falso denunciante, como otro que ya está procesado, falso denunciante deberá indemnizar a Casanelo por casi $1 millón y tiene una condena de 3 años en suspenso. Denunció con mentiras a Sebastián Casanelo. Ayer, hoy, supimos esta información. ¿Quiere ver cómo presentaba la historia la mafia de Clarín? Mire, este título, nada más, con un par alcanza. Bueno, en este caso, de La Nación. Detalles daban de la reunión de Cristina y Casanelo. Esto es lo que hacían. Detalles ofrecían de 2 tipos brutalmente mentirosos, empujados por un tal Mesikovsky de la AFIP, que era el hombre de gris detrás de toda esta historia. Mire, Clarín, más detalles, es decir, iban dando detalles de a poco, todos los días, todas las semanas, más detalles sobre la reunión de Casanelo y Cristina en Olivos. Ni se ponga usted a pensar los sinvergüenzas que son, teniendo en consideración que nada dijeron de las visitas de todos los jueces, de Borinsky, de Llorens a Macri. De eso nada. Pero esta estaba muy mal y era mentira. Ya habría indicios sobre una visita del juez Idebáez el 9 de septiembre. Ya tenían todo más o menos armado. La confirmarían al menos un mozo y un ex espía. De esta manera juega esta mafia infame que conduce el hombre que estaba sentado en primera fila y desfilaban ahí los del gobierno y los privados y los economistas que alguna vez fungen como progresistas o algo por el estilo, todos ahí a las plantas, rendidos a las plantas del verdadero, bueno, león es una palabra elogiosa porque a mí me gustan los leones y es mucho más diabólico el personaje. Ya está, vimos los 2 o queda otro de... uno más. Esto es 1, 2, 3 de 55 por lo menos. Gabriel Corizo, yo lo vi al juez Casanelo en la quinta presidencial de Olivos, este es uno de los procesados. Esto lo ponía Clarín, tapa de Clarín, noticia adentro, doble página y toda la historia que los periodistas armaban
para que usted creyera que Casanelo no era un juez probo. Casanelo a su manera también le respondió. Fue el que dijo que Macri no era culpable de las escuchas porque era presidente y entonces como presidente no podía fungir, no podía ser procesado. Y es el hombre que tiene hace años preso a Lázaro Báez, y yo no sé cómo hace para dormir Casanelo, diciendo que se quería fugar, el hombre que vino a entregarse en avión. Así que a Casanelo también le dan un poco de la medicina que él ayudó a darle a otros que eran tan inocentes como él en este caso. Vamos a hacer una pequeña pausa y después tenemos, ¿qué veo? Bullrich en TN, ¿qué dijo en TN? Arieto, en La Nación Más, Milei, Acuña. No nos estamos privando de nada, ¿eh? Ya venimos. Como decíamos, vienen por todo. Hablamos del shock desregulatorio, de la impunidad y ahora de la mano dura, que es el discurso bien de derecha, de toda la derecha ya, porque no se diferencia en qué están distintos en sus discursos esas tres personas y 20 más que podemos mencionar. Vamos a empezar por Bullrich. Hay pasmo cuando uno la escucha a esta mujer y a las que vienen, un asombro, una estupefacción de la que uno no puede saltarse rápidamente. Así que lo invito a esto que tiene también como cuando uno ve un número de circo formidable y dice, no puede ser lo que han hecho. Bueno, no puede ser lo que dicen. Los argentinos estamos cansados, desesperanzados, decepcionados, deprimidos, hartos. Y por eso nosotros estamos impulsando un cambio rotundo, un cambio hacia la austeridad, hacia el fin de los privilegios. La línea del cambio, yo la tengo clarísima, no hay otra. Cambio y con valentía, sin dejar que nadie se nos interponga en el camino para trabarnos ese cambio. Ni 14 toneladas de piedra, ni paros generales, ni paro de docentes. Hay que animarse a que el cambio sea de verdad. Hay que ir con una metralleta, Patricia. No lo dijo ella, lo dice la señora Arieto. Yo voy a tomar, me voy a tomar el atrevimiento, obviamente no le llego ni a los tobillos, de lo que dijo Churchill cuando tenía que enfrentar a los nazis. Sangre, sudor y lágrimas. Nosotros, si el año que viene ganamos las elecciones, sangre, sudor y lágrimas. La gente lo tiene que saber. No se sale contándole, bueno, ahora sí se puede, somos el cambio. No. O sea, a la provincia de Buenos Aires hay que entrar con Metra. ¿Pero hay margen para eso? A ver, lo que no podemos hacer mentir a la gente. Yo entendí bien. Esta señora dijo, no me quiero comparar con Churchill, pero bueno, ya que estamos. Puede haber dicho algo parecido a esto, porque a veces en la velocidad de los materiales, a ustedes y naturalmente a mí también, se me puede... ¿Podés poner la primera partecita? Yo voy a tomar, me voy a tomar el atrevimiento, obviamente no le llego ni a los tobillos, de lo que dijo Churchill cuando tenía que enfrentar a los nazis. Sangre, sudor y lágrimas. Nosotros... Está bien. Listo. Milei sigue en este derrotero de escuchar a quienes de verdad van por todo. Presentémoslo con un poco de humor, porque la verdad también cuesta tomarlos en serio, no es culpa de uno ni de ustedes. Porque uno se queda con una risa que es incómoda al mismo tiempo, porque son peligrosos, ¿eh? Ya demostraron de lo que son capaces. Ya hicieron en 4 años, por eso lo que hoy cumple 3 años, el plan que permitió que esta derecha no siguiera fortaleciéndose y acabara con los valores de la República, con los valores de la democracia y sobre todo con la economía total de la República Argentina. Si no se produce esa interrupción, nada más, imagínese dónde estaríamos ahora. Y tómese el trabajito de imaginar en caso de que vuelvan más enojados. Ya están hablando de metralletas, hay que entrar como sea. Patricia Bullrich, se termina absolutamente todo. ¿Quién tiene para nada para protestar? Un país donde no hay democracia que lo conciba, donde no se pueda protestar de alguna manera. Se va a terminar todo eso. Y Milei además tiene cuál es el secreto de esta historia. Porque hay que luchar contra el adoctrinamiento que tenemos en las escuelas. Los maestros van a hacer que los chicos sean, qué sé yo, cualquier cosa, menos estudiantes. Lo ha captado Milei de esta manera. Los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado del cerebro que es la educación pública.
Es decir, la educación pública, digamos, hoy cumple un rol de adoctrinamiento donde forma esclavos de la religión del Estado. Vamos a decir que Soledad Acuña acompaña esta movida como una de las líderes y aquí está mintiendo que es un estilo que le va muy bien seguro porque no hace otra cosa que no sea mentir. Mire lo que dice sobre el estatuto docente. Hoy estuvimos contando de una ley que se sancionó ayer, que es una reforma histórica, es el cambio del estatuto docente después de 60 años que tenía esta ley. Una reforma que sabíamos que iba a tener oposición, que iba a tener resistencia sindical, pero que era una reforma que pedían los docentes. Era una reforma que pedían los docentes, que tiene que ver fundamentalmente con reconocer el mérito, premiar a aquellos que más se capacitan, premiar a aquellos docentes que más se esfuerzan por tener las últimas herramientas para estar frente al aula. Hoy logramos con esta ley cambiar la proporción entre el paso del tiempo y el paso de la formación. Esto querían los docentes. ¿Es así? ¿Qué dice, por ejemplo, Angélica Graciano? Estamos reclamando que incorporen a todos los compañeros y compañeras que Larreta y Acuña tienen una deuda histórica y que se garantice la estabilidad laboral. La verdad es que Rodríguez Larreta hoy es una especie de patrón invisible, que cuando el patrón es invisible se transforma en el amo y deja a todos los que trabajan en el ámbito que él tiene que administrar como subalternos. Y nosotros no estamos dispuestas a entregar nuestra dignidad, siempre hemos defendido nuestros derechos y hoy lo estamos haciendo una vez más. Soledad Acuña fue multada. Usted dirá, ¿y por qué? ¿Qué hizo? Porque esto no se da habitualmente. Usted sabe que han terminado con el traslado de las personas con discapacidad. Aunque a usted le parezca mentira, ya lo hemos dicho aquí. Se menciona muy poco porque Larreta tiene, iba a decir medio mundo comprado, y después me quedé pensando, no, mucho más que medio mundo comprado. Y entonces nada se sabe de lo que ocurre en torno a ese personaje, su gobierno y sus adláteres, una de las cuales, de las más eficaces, es Soledad Acuña. Bueno, Soledad Acuña ha sido multada porque no quiere respetar la exigencia de que traslade a las personas con discapacidad. Tienen dinero para todo lo que brille a los ojos del insolidario habitante de algunos barrios. Entonces la placita, esto, lo otro, una lucecita acá, una lucecita allá. Pero de lo demás, por supuesto, que no nos vamos a enterar por esa cobertura que tienen, pero de lo demás ni hablemos. Mire usted la multa, pongámoslo. Multan a Soledad Acuña con 15.000 pesos diarios por no restablecer el transporte a estudiantes con discapacidad. Más cruel no puede ser. Es inhumana. Luego de haberse cumplido el tiempo límite del fallo, ¿hacía falta que se cumpliera el tiempo límite del fallo judicial para que la titular de Educación de Cava se manifieste en rebeldía ahora ante la ley y tenga que pagar la multa de su propio salario de 15.000 pesos diarios? Bueno, se recuperan. El dinero de la política anda por todos lados y de eso será resarcida y podrá reírse también. Pero lo que pasa es que no se está riendo solamente de una jueza o juez que le haya condenado. Está riéndose, ignorando a personas con discapacidad que tienen que afrontar la vida con desventajas. Si no se tiene corazón para eso, bueno, ¿para qué entonces? Mire usted lo que ocurre con las escuelas, tantas escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando venga el invierno, lo vamos a ver. Se derrumbó el techo de una escuela, la escuela 8 del distrito 10, distrito escolar número 10. Bueno, ahí se puede ver la foto que es más elocuente todavía, porque parece mentira. Bueno, este es el estado de tantas escuelas. Imaginemos que esto pudo haber tenido a un chico, a una persona cualquiera, cualquier edad, caminando por allí. Son lo que llamamos desgracias con suerte, porque las escuelas de reparación, de reacondicionamiento, de aire frío o aire caliente, en la mayoría de los casos ni hablemos, no hay manera de hablar. Mire este proyecto sobre ir contra la violencia institucional. ¿A usted le parece que está bien? La violencia institucional debe ser combatida, ¿verdad? Es decir, que quienes representan a una institución nos maten.
Bueno, por una ley contra la violencia institucional en la ciudad, madres víctimas del gatillo fácil, organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil se reunieron frente a la legislatura para exigir la aprobación de la norma. La violencia institucional es una deuda de la democracia, dijo Lucía Cámpora, que es la autora del proyecto y a la cual escuchamos ahora. Nosotros presentamos un proyecto de ley en la legislatura porteña que está basado en uno que se está discutiendo también en el Congreso de la Nación, esto lo quiero mencionar, que presentó la diputada Paula Penaca, y que lo que plantea es una serie de cuestiones para hacerle frente a un flagelo dolorosísimo que persiste en las fuerzas de seguridad, que son, como bien decías, los hechos de violencia institucional, ¿no? Y el proyecto lo presentamos hace un año y todavía no se puso ni siquiera en discusión. Eso es lo que estamos reclamando, ¿no? Que la legislatura por lo menos empiece a debatir este proyecto, que en el Congreso sí avanzó y sí avanzó con el consenso de distintas fuerzas. Ni siquiera se empezó a tratar, y esto yo creo que sin duda tiene que ver con la definición política de quienes gobiernan la Ciudad de Buenos Aires, de la fuerza de Horacio Rodríguez Larreta, que sabemos que nunca tuvo como prioridad esta agenda. Bueno, esto es de Nacional Rock, ahí están Lautaro Maislin y Ana Genia Sánchez, como le digo a Anabela, que es la productora junto a Julián Capazo y Federico Ferro de este tramo de la programación de C5N, pero además tiene su propio programa, además de las participaciones los viernes aquí con Darío Gaño. Bien, vamos a recordar un hecho del que hoy se cumplen 2 años. ¿Se acuerda de Ramona? ¿Se acuerda de la historia tan triste de Ramona, de la lucha de Ramona? 2 años después de la muerte de Ramona, solo el 2% de la Villa 31 tiene red formal del agua. Aquello que a ella la mató, que le cobró su propia vida, era referente de la Garganta Poderosa, muchachos a los que les mandamos nuestro saludo especialmente. Ella murió reclamando agua para la villa en plena pandemia del coronavirus. Eran tiempos muy, pero muy difíciles. Desde la organización exigieron justicia para una época que se quedó en nuestro corazón particularmente por Ramona. Bueno, vamos a cerrar nuestro tramo de hoy con la idea de que algo hay que hacer. Estamos a 3 años de aquello que sucedió y no se produjeron cambios significativos en los grandes sueños que teníamos. Pasaron 2 años de la muerte de Ramona y la verdad es que nada ha ocurrido que explique cuál fue el valor de la lucha de Ramona. Se van cumpliendo plazos y nosotros aquí, ustedes y nosotros, en el mismo lugar, sin salir de este atolladero. Porque hay que pelear. Para cambiar las cosas hay que pelear y no ir a decirle amén al poder cuando organiza sus foros de democracia y desarrollo. Ellos, democracia. Ellos, desarrollo para ellos, para sus negocios. Jamás para la gente. Por eso nos vamos a permitir algo que dijo Néstor Kirchner allá por el 2009. El famoso tema del enojo, ¿no es cierto? A mí me tocó vivir con usted con Cuevas en España el día que nos mataron los empresarios por el default argentino. Yo estaba 2 meses en el gobierno. Si uno a veces no pelea las cosas, no lucha las cosas, y no le da todo lo mismo, las cosas no se logran. El que es extremadamente educado, modosito, se porta muy bien y se inclina siempre frente al poder determinado y no defiende los intereses que tiene que defender, termina de rodillas. Va a ser visto, mirá qué bueno que es, pero termina de rodillas y arrodilla al país. Es decir, uno cuando pelea de un país como el nuestro y con las cosas que pasaron en el nuestro, a veces si no se pone firme, evidentemente lo pasa. Llega Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia se pone en marcha con minuto 1 y nosotros tendremos enorme gusto, si Dios quiere, de acompañarlos mañana después de Luli Trujillo. Hasta entonces.